¿Qué tal? Le mando un saludo a todo el mundo. Bueno, esta es la tercera parte de esta serie de videos donde comento, analizo y leo este trabajo sobre Inanna Ishtar, esta deidad, ¿cierto?, babilónica, que ha ido mutando y ha ido cambiando de nombre a través del tiempo y a través de diferentes culturas, como ya pudimos ver en la segunda y primera parte, que ha ido con diferentes nombres, diferentes representaciones, viendo algunas representaciones, etc. Si no lo han visto, los invito a que vayan a ver los otros videos para más o menos mantenerse al tanto y a la altura de la información que vamos ahora concretamente entrar de lleno a la esencia, la información de esta tercera parte. Y bueno, llegamos a los problemas de sexo. Esto que es un tema muy sugerente y muy interesante de analizar. Y bueno, dice aquí, Inanna Ishtar es una divinidad de suyo conflictiva, y en este aspecto lo es aún más, ya que la encontramos como una divinidad que detenta los sexos femenino y masculino, y también en algunas oportunidades pudiera pensarse que su sexo es indeterminado. Si examinamos cada uno de estos aspectos, veremos que detenta el sexo femenino la Ishtar Acadia, Atar o Astarte Cananea, la Ishtar Sumerio Acadia, en su manifestación de planeta Venus vespertino. Poseedores de sexo masculino son Atar, Arabia Meridional, Astar de Etiopía, Arsu, Asiso de Aram y la Ishtar Sumerio Acadia, en su manifestación de estrella matutina. Como ser andrógeno, hermafrodita, encontramos a la diosa sumeria Inanna, de quien se señala que se convirtió en diosa madre una vez que perdió los atributos masculinos que poseía, y a la diosa Ishtar, de quien se dice que es Venus y Marte al mismo tiempo, ya que gozaba de los dos, siendo como aquel planeta diosa por la tarde y dios por la mañana. Eso, ahí vemos una representación muy interesante y pudiéramos hablar de muchos dogmas que contraen las religiones posteriormente, en que, por ejemplo, dice Venus vespertino, ¿no? Muchas veces se habla de que Venus tiene un sentido dual, porque se puede ver, digamos, por la mañana y por la tarde. Entonces, al tener este sentido dual, se convierte en una estrella de sentido dual, y si se adora al planeta Venus y se representa como una deidad, por ejemplo, hemos visto que Venus representa a Isis, y eso también está simbolizado por una estrella de 8 puntas, podemos ver que puede tener un problema de sexo en ese sentido a nivel dualista, a tener una visión, digamos, simbólica, metafórica, astronómica de lo que estamos hablando. También encontramos una dualidad en las culturas babilónicas que son Venus y Marte. Estas dos planetas que son simbolizadas como estrellas en la antigüedad, de hecho en la astrología, por ejemplo, en lo que es el esoterismo, el Sol es propiamente un planeta y no una estrella. Entonces hay un problema de representación ahí. También hay, son deidades que en ese momento son representadas como deidades, como dioses, Venus y Marte, y que poseen esta actitud dual en una totalidad. Si hablamos que la relacionamos a una totalidad, a un mito en general, hablamos dos posturas, Marte y Venus, iluminación, oscuridad, o sea, intelecto y emocionalidad, por decir. O sea, tiene una actitud polar, una polaridad dualista, y que eso puede ser interpretado desde un punto de vista dualista sexual, incluso a nivel andrógino, porque si nosotros vemos que en realidad está hablando de una historia, pero a nivel holístico está hablando de una totalidad, podemos ver que en realidad es un ser incluso andrógeno, como dice aquí, porque en realidad la luz se expresa a través de la oscuridad y viceversa. Es por lo tanto el viejo dualismo también del bien y el mal, representado por esta visión simbólica astronómica. Es un análisis digamos, muy básico, elemental a nivel simbólico de lo que se puede encontrar en este trabajo. Luego dice el culto, esto también relacionado al sexo, dice: a continuación detallaremos algunas citas textuales que expresan la opinión que sobre el tema tienen ciertos autores. Su culto daba lugar a las prácticas más vergonzosas, de creer que las antiguas leyendas, las cuales Serek Uruk es llamada la ciudad de las cortesanas sagradas y las prostitutas. Su culto era celebrado por hombres vestidos de mujeres. Su culto era licencioso. Ishtar hizo sombra a los demás dioses y alcanzó tanta fama solo a causa de su culto licencioso. Su culto tenía aspectos licenciosos y orgiásticos.
aquí me parece muy interesante esto sobre los hombres vestidos de mujeres, o sea, un culto, se podría decir, a la homosexualidad, como quien podría decir ahora, ¿no? Un culto teatral. Recordemos que los rituales son, a nivel simbólico, son representaciones teatrales en el fondo. O sea, esto que probablemente desde el punto de vista católico cristiano se ve como algo hereje, digamos, en su momento era todo una manera de expresión a nivel, digamos, religioso, una cultura, digamos, que maneja ese tipo de lenguaje a la hora de expresar, digamos, el concepto de lo que es el concepto simbólico astronómico, como venía diciendo antes. O sea, más bien habla a un nivel simbólico el hecho de vestirse de mujer y no de una homosexualidad en sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través del dogma o la desinformación, tal vez eso conlleva toda la propaganda que se está haciendo ahora, ¿cierto? Con los lobbies y todo eso. Entonces, vemos que también se presentan algunos dogmas en las religiones en base a lo que es la sexualidad en sí, a los símbolos y los ritos que representa. O sea, pongámoslo así, no estamos hablando de un rito hacia la homosexualidad, sino estamos hablando de un rito que habla de una mitología sacada de la astronomía, ¿cierto? Y de cómo se relacionan los planetas entre sí en nuestro sistema solar, si ustedes se fijan. Estamos hablando de eso, más que un culto a la homosexualidad. Con esto descartamos, por ejemplo, algunas teorías conspiranoicas que hablan de algunos criterios babilónicos, ¿cierto? Todo va desde el punto de vista de la interpretación y de los valores que se construyen en la sociedad. Si nosotros queremos construir una sociedad, digamos, responsable, con un nivel altamente cultural, independiente de los ritos incluso que se hagan, siempre vamos a tener los valores bien puestos. Entonces hay que tener bien siempre las interpretaciones, hacerlas desde un buen punto de vista. Podemos ver que estos ritos más bien no pertenecen a una tendencia lobby homosexual, más bien pertenecen a una digamos, visión metafórica simbólica, como había dicho, que intenta interpretar lo que es, digamos, un proceso astronómico. Bueno, ya llegamos a la evaluación. Este es el tercer punto de esta tercera parte. Esto es bien simple de abordar. Hace una especie de resumen de lo que ya hemos visto, así que no vale la pena tratar, ya que ustedes pueden leer, digamos, ustedes mismos pueden leer y estudiar si es que les interesa esto. Sí me voy a detener en un tema que me parece importante, que es el problema del sexo, dice. Los problemas del sexo constituyen quizás el más grave que debemos afrontar, o sea, a la hora de tratar de explicar y analizar esto, se refiere. Ya que una misma figura religiosa presenta características sexuales diversas. Es así como nos encontramos con un ser eminentemente femenino en Mesopotamia, correspondiente a Inanna Ishtar, haciendo la salvedad que su carácter es de Venus es femenino solamente como estrella vespertina, y en Canaán tenemos a Astarte detentando el mismo sexo. No ocurre lo mismo, sin embargo, respecto a la oración de esta diosa en su forma de Venus matutina, o en su forma de Arsu, Asiso entre los arameos, lo que poseen sexo masculino. De igual modo, Atar o Arabia meridional, Astar de Etiopía o Atart, una variante de Ishtar como divinidad en griego dentro del culto de la fertilidad, son masculinos. Portadora de ambos sexos o sexo intermedio, a ser andrógeno, encontramos a Inanna Sumeria, descrita por Sir o Río de Ishtar, en la que habla Simón, en la que señalamos en su oportunidad detentan los dos sexos, y era Venus y Marte a la vez, como ya le había explicado antes. Respecto a la forma como se desarrollaba el culto dedicado a esta divinidad, hay consenso casi total entre los autores que ésta contenían elementos en su mayoría licenciosos, de carácter orgiástico. No obstante, lo anterior bien podía suceder de que pudiésemos encontrar otros pareceres relacionados con el culto a esta divinidad, pareceres que no necesariamente vean de algo licencioso y meramente libidinoso, puesto que se vería sublimado por una especie de magia simpática, si pudiéramos así llamarlo, destinada a obtener beneficios sobre el ciclo de la naturaleza,
y por la importancia nacional que la realización del matrimonio sagrado revestía para el hombre de esa época. Y bueno, ese es el fin del último punto de esta tercera parte de Inanna o Ishtar, o Astarte, o Astart. Hay diversos nombres, como ustedes ya pueden ver, o Azur, masculino. Y bueno, en la cuarta parte ya abordaremos otros puntos, lo dejo al misterio. Y bueno, la reflexión creo que ya la hice en esto del tema simbólico de los sexos. Así que nada, les mando un saludo, un abrazo a todas y todos y hasta la próxima.